buenas tardes. Les saluda Miguel Guevara, soy médico internista de la sede del Hospital Rebagliati, este curso de introducción a la clínica. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante por su relevancia clínica, por el impacto en el paciente y por la mortalidad que puede acarrear cuando los diagnósticos no se hacen de manera temprana. Disculpe, doctor, perdone por interrumpirlo, pero ¿podría grabar la clase, por favor? Y ahorita vamos a grabarla en este momento. Gracias. Gracias. Vamos a hacerla. Recording in progress. Muy bien. Ok. Bien, entonces decíamos, esta tarde vamos a poder dar inicio a la charla de lo que se llama el síndrome ictérico, como parte de las sesiones de aprendizaje del curso de introducción a la clínica. Me vuelvo a presentar, les saluda Miguel Guevara, soy médico internista, docente de la sede del Hospital Rebagliati. Brevemente quería comentarles que vamos a hacer esta sesión recordando aspectos fisiopatológicos, algunos anatómicos que son muy relevantes para poder entender, ¿no?, el aspecto sindrómico que hoy día queremos comunicar. En una segunda parte vamos a ver algunos aspectos de la entrevista y finalmente vamos a tratar de visualizar lo que signológicamente es relevante para este síndrome. Muy bien, voy a pasar a compartir mi pantalla y te agradecería, Carlos, si en algún momento tengamos una dificultad en el audio o en la visión, nos avises por favor o interrumpes. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Por favor, Carlos, ¿se ve y se escucha adecuadamente? Sí, se avisa, escucha, doctor. Hemos comenzado con otra. Bien, el día de hoy haremos síndrome ictérico como parte de las sesiones de aprendizaje. A este señor todos lo conocemos, ¿no? En algún momento de repente lo hemos visto. Y sí, efectivamente lo que dice tiene mucho sentido, ¿no? Si a un paciente no le funciona el hígado y si no obtiene uno nuevo, pronto morirá, ¿no? La función hepática se torna crítica, ¿no?, a lo largo de la vida de las personas, sin importar la edad que tengamos. Es un órgano que tiene una implicancia a nivel de varios sistemas por su repercusión y sus funciones. Y una de ellas está en el aspecto de la bilis, ¿no?, como un cuadro, como una producción, tanto para el funcionamiento normal y la absorción de ciertos alimentos. Aquí al costado quería recordarles que nosotros, cuando hacemos el enfoque o el abordaje de un paciente en la entrevista, ya sea en el consultorio, ya sea en la hospitalización o incluso en la emergencia, a veces de manera rápida, tenemos que trabajar el método clínico que es riguroso, que es la base del método semiológico, ¿no? Entonces, el primer aspecto que manejamos, y ese es el que nos toca conversar ahora, son síntomas y signos, ¿no?, que vamos a desarrollar en relación a la entrevista y a nuestro examen físico. A partir de estos dos, vamos a generar un diagnóstico sindrómico, ¿cierto?, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy como el síndrome ictérico. Pero, finalmente, avanzamos a un diagnóstico topográfico. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte estamos? ¿Es en el hígado? ¿En qué segmento? ¿En las vías biliares? ¿En la vía biliar principal? ¿En las secundarias? Este aspecto topográfico también es relevante porque eso nos va a llevar finalmente a un diagnóstico etiológico, ¿no?, acompañado evidentemente de un diagnóstico diferencial. Esta secuencia no se puede o no se debería saltear. Si nosotros tenemos la rigurosidad de aplicarla de una manera continua, ¿no?, y ordenada, no hay mayor opción que encontrar probablemente la solución al problema diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, por otro lado, vamos a tener las siguientes aspectos en lo que viene a ser
cuando uno encuentra el síndrome ictérico, como ya en parte de su enfoque, solamente es cuestión de tiempo para llegar al diagnóstico, ¿no? En la gran mayoría de casos. La gran mayoría de casos. Muy bien. Para esto vamos a recordar brevemente lo que es la anatomía del hígado, ¿no? Ya los conocemos, todos hemos revisado y pasado el aspecto anatómico. El hígado, pues, es un órgano que va a estar situado en el abdomen, en la parte inferior derecha, ¿no? Carlos, quiero hacer una pausa un momentito, por favor. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa, voy a ver un tema de conectividad. Porque en el recuerdo anatómico, acá tenemos a la derecha cómo se va a particionar el hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, ¿no? Porque hay patología que se acentúa más en uno que en el otro. Recordar que hay una cara anterior del hígado, ¿no? Y hay una cara inferior, ¿no? Miren cómo está la posición de la vesícula ahí, cómo a partir de esto eh, nos permite hablar de diferentes aspectos de las venas cavas, sobre todo, que es importante. Es un órgano que mide aproximadamente, es un órgano muy grande, pesa más o menos 1,5 kilos, ¿no? Llega a casi 2 kilos cuando el paciente está en vida por la sangre que se contiene, ¿no? Y básicamente tenemos 8 segmentos. Y miren a la derecha la cantidad de circulación que tenemos en adelante, ¿no? Esto es importante recordarlo porque a partir de esto también hay una mirada hacia la estructura hepática a nivel celular y fundamentalmente aquí quiero conversar del acino hepático, ¿no? Que es el actor funcional, ¿no? Que contiene un espacio porta, médulas hepáticas, y recordamos que a partir de aquí también la patología se asienta, generando finalmente también algunos mecanismos del síndrome ictérico. Pero entonces, para hablar de ictericia, que es el elemento fundamental, tenemos que hablar de bilirrubina, inevitablemente. ¿Y qué es la bilirrubina? Es un pigmento amarillo tetrapirrólico, ¿no? Así como la hemoglobina, ¿cierto? Así como todos los elementos que contienen pigmentos tienen este aspecto tetrapirrólico. Se encuentra en la bilis, ¿no? Y finalmente se forma por la degradación de la hemoglobina. Aquí, básicamente, para algunos pasos fundamentales, ¿no? Acuérdense el concepto de hemocateresis, ¿no? Después de 120 días, cualquier hematíe pasa a la mejor vida y se degrada. Diferente es el concepto de hemólisis, donde la destrucción es mucho más temprana. En esta hemocateresis, después de 120 días, se fagocita, ¿no? El grupo hemo se libera, tenemos hierro por un lado, aparece la biliverdina, se convierte en no conjugada, ¿no? Y a nivel se llena, se transporta, se conecta con la albúmina, ingresa al hígado, se glucuroniza 1 a 2 veces, ¿no? Y finalmente es excretada, ¿no? Todo este proceso, también obviamente ese componente llega a la orina formando la urobilina. Entonces tenemos a nivel de las heces estercobilina y a nivel de la orina la urobilina. Todo este proceso fisiológico normal es el que hay que recordar porque de esta manera vamos a entender dos conceptos. Lo que es la bilirrubina conjugada o hidrosoluble, ¿no? Que evidentemente si se aumenta puede producir ictericia y o coluria, y la bilirrubina no conjugada, que es liposoluble y que básicamente su aumento puede producir ictericia pero no coluria. Miren qué importante esta diferenciación semiológica. Y finalmente a la derecha algún nivel de concentraciones para recordar, ¿no? Que en el laboratorio puede ir de 0,2 a 1 miligramo por decilitro. Entonces, recordando esto de la bilirrubina, su aumento, ¿no? Va a generar lo que ya estamos conversando, que es el síndrome ictérico. La bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿no? Básicamente tiene que ver con alteraciones en los glóbulos rojos, tanto en su origen, ¿no? Y en su destrucción. Y la bilirrubina directa y conjugada fundamentalmente nos habla de un problema a nivel hepático o de las vías biliares, o una ictericia poshepática también, ¿no? Entonces, ese es un concepto muy importante a entender desde ya. No conjugada versus conjugada, prehepática o poshepática. Para esto, hacemos una evaluación de la bilirrubina en sangre. Habitualmente es una muestra que se debe tomar idealmente en ayunos, a veces en la emergencia no necesariamente es así,
pero nos permite identificar la ictericia desde edades muy tempranas. Y acuérdense que un elemento importante es la ictericia del recién nacido, ¿no? Por la inmadurez hepática se produce muchas veces esta ictericia neonatal, ¿no? Que cuando es crítica llega a producir el famoso kernicterus, ¿no? Que es un daño neurológico irreversible. Por eso es que dentro de los procesos que evaluamos es cómo el niño nace y reconocer si está ictérico o no para colocarlo en lo que llamamos fototerapia. Entonces, importante la bilirrubina, sí, se dosa desde muy pequeñito. Entonces, en este concepto, el aumento de la bilirrubina, ¿no? Nos va a llevar bioquímicamente o desde el punto de vista laboratorial a lo que admitimos ahora como un signo fundamental de este síndrome, que es la ictericia. ¿Y qué es la ictericia? Coloración amarillenta de piel y mucosas y fluidos corporales por el aumento de la bilirrubina. ¿Dónde vamos a tener esto? Básicamente a nivel de las escleras, a nivel del paladar y a nivel de la piel, ¿no? Tanto a nivel directo como indirecto. Y aquí, fundamentalmente, tenemos que recordar la famosa pseudoictericia. No olvidarnos. Primero, para poder evaluar ictericia, hay que recordar que hay que hacerlo con luz natural, idealmente. En la noche es poco probable que usted detecte la ictericia o no la pueda reconocer. Y hay que estar muy atentos a la pseudoictericia, ¿no? El famoso consumo de carotenos, ¿no? Estamos hablando de zanahorias, tomates, etcétera, papaya, puede generar un color parecido al de la ictericia, pero recordemos que esto respeta las mucosas. Las escleras van a estar normales, la piel sí se va a poder comprometer en la hipercarotinemia. Esta es pseudoictericia. Algunos fármacos que ya no se usan mucho, aunque la fluoresceína se usaba antes para algunos estudios, sobre todo de retina, que ya se han ido dejando, también van a provocar una coloración similar. En algunos pacientes con falla renal crónica, esa palidez terrosa a veces puede confundir con una ictericia, y en las neoplasias avanzadas, hay una palidez a veces también muy extrema, puede confundir con ictericia. Entonces la evaluación tanto de la esclera, del paladar y de la piel en manera simultánea nos va a decir con propiedad si estamos frente a un paciente ictérico o no. Aquí algunos elementos ya hemos conversado, como la hemoglobina va pasando a biliverdina, conjugada, prehepática, urobilinógeno y finalmente la estercobilina, ¿no? Eso solamente para recordar. Miren cómo se glucuroniza, primera, segunda, sale, se excreta y queda en la vesícula finalmente que tiene la función de hacer la resección de la bilis y almacenarla, ¿no? Acá lo mismo, tenemos algo de, pasamos a estercobilina, acá el grupo hemo, biliverdina, bilirrubina conjugada, urobilinógeno. Cuando tenemos aquí, vamos a darle paso a Valeria, en la hiperurina no conjugada, no se olviden que básicamente hay un incremento en la producción por hemólisis, ¿ya? O hay una disminución de la absorción hepática y una disminución de la conjugación. Cuando tenemos una hiperurinemia conjugada, tenemos tres elementos fundamentales: la disminución hepatocelular, la colestasis intrahepática y la colestasis extrahepática, ¿no? Si vamos a tomar en cuenta estos tres elementos, disfunción hepatocelular y colestasis, nos va a cubrir casi el 90% de los problemas que vamos a relacionar cuando hay bilirrubinas conjugadas elevadas. Entonces aquí brevemente, ¿qué pasa cuando tengo una ictericia prehepática o hemolítica? Muy bien, tengo un estado normal de sangre que hemos conversado. En la ictericia prehepática hay mayor hemólisis, ¿cierto? Por lo tanto, la bilirrubina indirecta es la que aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa me puede provocar eso? Problemas a nivel de los hematíes, esfirocitosis, enfermedad hemolítica recién nacido, eritroblastosis, etc. Cualquiera de estos elementos va a desarrollar una ictericia prehepática. Vamos a ver más adelante cómo llamamos a esa ictericia. Aquí tenemos una ictericia prehepática también, es una bilirrubina no conjugada, es liposoluble, ¿no? La que hemos conversado hace un momento, y generalmente estos pacientes se acompañan de anemia, ¿no? No solamente hay ictericia, sino también hay anemia, hay palidez, baja de hematocrito, hemoglobina, y hay una serie de enfermedades, entre ellas las enfermedades autoinmunes como el lupus o el hiperesplenismo, puede provocar este problema de ictericia prehepática.
En la ictericia hepática propiamente dicho, hemos hablado de que habría una disminución de la captación de bilirrubina por el hígado, algún daño hepatocelular y, como no, disminución de la conjugación, ¿no? La más frecuente de esas tres mecanismos es el daño hepatocelular, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente, la captación hepática viene del plasma por el hepatocito. Algunos fármacos también reducen esa captación. Hay aumento de la bilirrubina indirecta y tanto de la directa en la ictericia de origen hepatocelular. En la poshepática, que es de las más frecuentes, ¿no? La mayoría de causas que son benignas están asociadas sobre todo a litiasis biliar, a litiasis coledociana, a estenosis biliar postquirúrgica y atresia biliar, ¿no? Hoy en la práctica hemos tenido 2 casos de ictericia y una asociada a estenosis biliar postquirúrgica, ¿no? Acá vemos algunas fotitos de los litos, ¿no? Cómo es que se van formando progresivamente a través de la acumulación de la bilis en la ictericia obstructiva. Entonces, tenemos a nivel poshepático fundamentalmente acumulación de esta bilirrubina poshepática que aumenta en cantidad y generando un factor colestásico importante, ¿no? Y aquí tenemos, cuando hablamos de las alteraciones de la excreción, nivel de la vesícula, a la izquierda tenemos esta vesícula que nos invita a reflexionar al ver las piedras, hay bacinete, llega a la vía biliar, ¿cierto? El cístico, aquí está en la flecha que vemos, ahí está el conducto, el colédoco, y cómo llega a desembarcar. Entonces, todo este proceso, cuando hay un lito, puede darse de manera progresiva. Entonces tenemos una obstrucción del flujo biliar, hay un aumento de la presión intracanalicular y finalmente hay una derivación biliosanguínea, ¿no? Generando una ictericia y una coluria y una acolia. Eso es lo que va a producirse en una ictericia de carácter poshepático por obstrucción del árbol biliar. Y cómo no, vamos a ver prurito en el paciente, ¿no? Porque vamos a ver cómo las sales biliares aumentan también en su concentración en la sangre. Muy bien, entonces repasando todos estos aspectos fisiopatológicos nos lleva a tener más claridad a la hora de la entrevista. Entonces, mi paciente ya lo encontré ictérico, ya reconocí que no es una pseudoictericia, ya me fijé en las escleras, en el paladar, en la piel, ¿no? Tengo una historia probablemente de coluria o de hipocolia, tengo una historia de anemia o de algunos otros aspectos, entonces tengo que empezar a hacer las preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que usted ha notado esta coloración o quien la notó? A veces no el paciente, no la misma, sino el familiar. Entonces, cuando tenemos días a semanas, hablamos de hepatitis o ictericias obstructivas. Cuando el paciente ya tiene meses, hablamos de hepatopatías crónicas, de cirrosis, ¿no? Cirrosis de hepatitis crónica activa, cirrosis biliar primaria, sobre todo en las mujeres, digamos, relativamente jóvenes, ¿no? Apareció la ictericia rápidamente, cuestión de horas o de días. Definitivamente hepatitis vírica, hepatitis tóxica. No se olviden, a veces hay sobredosis de paracetamol o rápidamente una coledocolitiasis, ¿no? Que obstruyó el conducto y generó rápidamente un aumento de la bilirrubina. Apareció lentamente, muy bien. Pienso en cirrosis, en carcinoma hepatocelular, en colestasis, hepatitis crónica activa y otra vez en cirrosis biliar primaria, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? Pero si estuvo precedida la ictericia de una pérdida de peso y apetito, de náuseas, vómitos y aversión al tabaco o de hiporexia, definitivamente estoy pensando en una hepatitis vírica tipo A, ¿no? Es muy, muy característica. Solo mencionar que algunas hepatitis A son anictéricas, mencionar que más ya se ven niños y en adultos jóvenes, pero también se ven algunos adultos que pueden desarrollar ese tipo de virus. La ictericia es moderada, es intensa, intensidad variable. Muy bien, si es moderada, ¿no? Estamos hablando de un cuadro cirrótico, tal vez una ictericia de causa hemolítica. Si es muy intensa, que vamos a verla en la graduación más adelante, ¿no? Entonces pensamos más en una ictericia obstructiva, ya sea intra o extrahepática, ¿no? Pero cuando hay intensidad variable, porque a veces hay cíclico, puede ser una obstrucción extrahepática incompleta, ¿no? Litiasis biliar, hemólisis o cirrosis. Pequeño detalle es en el ampuloma, ¿no? Que es el cáncer de la ampolla de Vater,
¿no? En el ampuloma existe una ictericia, es una ictericia extrahepática, ¿no? Podamos decir que de cierta manera incompleta, pero produce ictericias cíclicas, ¿no? El tumor obstruye la salida de la bilis, el tumor crece, se necrosa, se libera y baja la bilis y por lo tanto disminuye la ictericia. Entonces es importante también mencionar lo cíclico de una ictericia asociado a una baja de peso nos lleva a pensar en ampuloma. ¿Le han administrado en los últimos 6 meses alguna inyección intramuscular, intravenosa? ¿Ha sido vacunado? ¿Le han transfundido sangre? ¿Ha tenido un tratamiento dental, tatuajes, algún procedimiento quirúrgico, laparoscopía, etcétera? Y el paciente está ictérico? Tenemos que pensar en hepatitis vírica tipo B, ¿no? Es muy importante esto, ¿ya? Sobre todo en el personal de salud, que todos debemos estar vacunados porque estamos en riesgo, ¿no? Ya sea en los procedimientos, ¿no? Directos o indirectos, y en el manejo de algunos líquidos, obviamente que son biológicos en el paciente, que puedan estar también infectados y poder contagiarnos. Pero el paciente en general, digamos que no es personal de salud, ¿no? Está expuesto porque a veces, pues, tanto en los procedimientos, en la sangre que no tuvo un tamizaje ideal, ¿no? En algún tratamiento dental, ¿no? En las agujas reusables, en los tatuajes, que algunos lo hacen, pueden contagiarse de hepatitis, sobre todo de hepatitis B. En el consumo de drogas intravenosas también, porque algunas personas que tienen esta situación de dependencia, pues consumen esto y las agujas se las intercambian, ¿no? Entonces la hepatitis B también puede estar por ahí. Bueno, cuando hablamos de hepatitis A, sobre todo hablamos de consumo de alimentos mal manipulados o no cocidos, como pescado crudo o agua no potable, ¿no? También ese antecedente nos permite reconocer que puede ser una hepatitis A. Algunos síntomas acompañantes también, el color de la orina, ¿no? Es el mismo de siempre, ¿no? Podemos preguntar como cerveza o la Coca-Cola, es sanguinolento. Entonces, el mismo de siempre, que hemos dicho que la hiperurinemia no conjugada no da coluria, ¿correcto? Entonces estamos ahí entendiendo que estamos frente a una hiperurinemia prehepática. Pero si vemos que la orina se ha puesto más oscura, ¿no? Como la Coca-Cola, ¿cierto? Como la cerveza, hablamos de una ictericia hepatocelular o de tipo destructiva. Y en las que tienen aspecto sanguinolento, no olvidarnos de una infección que puede ser de carácter mortal si no se trata a tiempo, leptospirosis, ¿no? O una afección renal por productos tóxicos también, ¿no? Puede producir este componente hematúrico adicional. En la foto vemos, ¿no? Una orina normal y una orina colúrica, igual acá a la derecha como a la izquierda, ¿no? Para reconocerla. ¿Qué más podemos preguntar? Obviamente sobre las heces, ¿no? Si están claras o despigmentadas, hiperpigmentadas, negras como el alquitrán. Al estar claras o despigmentadas, evidentemente hablamos de una ictericia obstructiva, ¿no? Ya sea intra o extrahepática. Cuando hablamos de unas heces hiperpigmentadas, nos orientamos a una ictericia de causa hemolítica, y obviamente cuando son negras, hablando de melena, hablamos de una hemorragia gastrointestinal. Si el paciente además de ictérico ha presentado fiebre, ya hemos comentado también con el grupo en la mañana, colangitis, ¿no? Es un aspecto que tienen que tomar en cuenta, ya sea con una colestasis estrepática, ¿no? Cuando es poco elevada, pensamos, o sea, la fiebre no es muy alta, hepatitis, cirrosis, ¿no? Porque en este caso, la fiebre que persiste una vez establecida la ictericia es infrecuente en la hepatitis vírica, pero sí es más frecuente en las inducidas por medicamentos. Cuando hay fiebre asociada con colangitis, suele ser una fiebre alta, con escalofríos, ¿no? Y lleva al paciente rápidamente incluso a criterios de sepsis, ¿no? Por eso ahí lo vemos abajo, ¿no? Escalofríos, hay que pensar en colangitis, obstrucción por cálculos. Importante eso en la historia y al momento de hacer las preguntas. Otra vez, dolor abdominal, piensa en obstrucción por cálculos, ¿no? En la hepatitis vírica hay dolor, pero es infrecuente que sea un dolor intenso, ¿no? Porque en la hepatitis vírica duele porque la cápsula de Gleason C distiende por la hepatomegalia, ¿no? Hay una forma de malestar localizada en el cuadrante superior derecho, otra vez hepatitis vírica y tóxica,
¿no? Cuando hablamos de un dolor sordo, crónico o terebrante, puede ser un carcinoma de páncreas o un hepatocarcinoma. Cuando este tiene aspecto epigástrico y radial hacia la espalda, ya sabemos que puede haber una pancreatitis aguda, una enfermedad pancreática. Cuando ha habido pérdida de peso, náuseas, vómitos, hablamos de hepatitis, ¿no? Acuérdense que la hiporexia inicial mejora tras la aparición de la ictericia cuando es una hepatitis de causa viral, ¿de acuerdo? Cuando hay dolor articular, cefalea, prurito, tenemos que pensar en hepatitis B, inducida por medicamentos, ¿no? Cuando hay distensión abdominal y pérdida de peso, sigue también la hepatitis vírica dentro del diagnóstico diferencial, la reacción colestática medicamentosa y la cirrosis biliar primaria, sobre todo en mujeres jóvenes. Muy bien, aquí creo que lo hemos repetido. Un momento, ok. ¿Qué pasa con los signos físicos? ¿No? Si esa ictericia tiene un amarillo claro, yo hago la relación de que esta es una ictericia flavínica y estoy frente a una ictericia de causa hemolítica, ¿no? Si a la vez tiene un amarillo naranja, ¿no? Un poco más, hablamos de ictericia rubínica, es una ictericia hepatocelular. Si es un verde amarillento, es una ictericia verdínica y una ictericia obstructiva. Hay una especie también ahí en la melánica, cuando hay una ictericia obstructiva prolongada, que vamos a ver una foto más adelante. No olvidar que si encontramos palidez marcada, tenemos que pensar en anemia hemolítica, en procesos malignos, en algún grado de cirrosis, ¿no? Que se acompañan a veces con pérdidas por las varices esofágicas. Cuando tengamos un hígado de tamaño normal, ¿no? No olviden que podemos pensar sobre todo en ictericia de tipo hemolítica. Y cuando ya tenemos hepatomegalia, a la cabeza la cirrosis alcohólica, ¿no? En la primera fase, porque posteriormente la cirrosis hepática alcohólica produce un hígado más pequeño. Entonces, todo esto tenemos que ir preguntando. Si encontramos un hígado al examen físico de consistencia pétrea, ¿no? Al examen, pensamos en un hepatocarcinoma o en metástasis. Si a veces podemos encontrar un nódulo palpable, a veces hay neoplasias o nódulos de generación o abscesos. Cuando el hígado ya está pequeñito, ¿no? Cirrosis postnecrótica o necrosis hepática aguda o subaguda, ¿no? Cuando el hígado es sensible al roce en el área hepática, hepatitis o insuficiencia cardíaca congestiva con agranamiento hepático agudo, ¿no? Y algunas veces, en muy pocas situaciones, podemos escuchar un soplo en el área hepática, ¿no? Sobre todo se ve cuando hay tumores vasculares o algunos nódulos de regeneración durante los pacientes que tienen cirrosis. Si tengo distensión abdominal, matidez palpable y signo de la oleada, evidentemente tengo que pensar en ascitis, ¿no? Y en la cirrosis debida a hipertensión portal, ¿no? Que es lo que habitualmente se acompaña en estos casos de ictericia. La ictericia en el paciente cirrótico es un marcador ominoso del pronóstico, ¿no? Porque estamos hablando de una disfunción hepática de mayor cuantía. Y finalmente, en algunos aspectos de la palpación, si encontramos el signo de Courvoisier-Terrier, que es poder palpar la vesícula aumentada de tamaño, estamos asociando un carcinoma de páncreas. Y si hay una región dolorosa con el signo de Murphy positivo, básicamente hablamos de una colelitiasis, ¿no? Si hay fiebre y escalofrío, ya lo hemos conversado, colangitis supurada. Si encontramos flapping o tremor, el llamado asterixis, más un aliento hepático o fetor hepaticus, tenemos que pensar en encefalopatía hepática. Y signos extrapiramidales y el famoso anillo corneal de Kaiser-Fleischer, la famosa enfermedad de Wilson, que es poco frecuente, pero debemos tenerla siempre en mente ante la posibilidad de encontrar este anillo corneal. Muy bien, para ir cerrando esta reunión, quería yo dejarles estas imágenes que son mucho más adecuadas para entender lo que es la ictericia, ¿no? Cuando tenemos a un paciente frente a nosotros, ya desde la inspección vamos a evaluar y vamos a reconocer ictericia, ¿cierto? En el lado izquierdo vamos a encontrar esa ictericia flavínica, que la vemos en las ictericias prehepáticas o ictericias de causa hemolítica. Cuando vemos esta ictericia rubínica, vemos hablamos de una ictericia hepatocelular, ¿no? Donde el compromiso es generalmente de carácter intrahepático colestásico. Y esta es la más frecuente, que tenemos la ictericia verdínica, ¿no? La que vamos a ver, que es la ictericia poshepática u obstructiva, ¿no?
y la que muchas veces viene con un componente de prurito colestásico. Cuando esa ictericia verdínica, ¿no?, sobre todo esta, se prolonga, ¿no?, la acción de la luz solar, ¿no?, tiene que ver con este factor de la activación de la melanina. Entonces se conforma una ictericia melánica, ¿no?, con un oscurecimiento de la piel. Miran al paciente de arriba a la derecha, ¿no?, dándonos este aspecto, ¿no? Entonces, tanto la flavínica, rubínica como la verdínica vemos en los casos de reciente instalación o de corto tiempo de duración. Y las melánicas cuando son procesos que tienen incluso hasta varias semanas y el paciente ya se ha pigmentado. Aquí, otra vez, la ictericia rubínica, lesión hepatocelular. No se olviden de la verdínica y los santelasmas, ¿no?, que son estos depósitos, ¿no?, que vamos a ver sobre la zona palpebral, y eso nos indica básicamente colestasis crónica, ¿no?, colestasis crónica. Y aquí, para cerrar, la colestasis crónica nos va a dar coluria, nos va a dar ictericia verdínica, nos va a dar hipoacolia, hay un componente de mala absorción esteatorreica en las heces, y el paciente también va a desarrollar prurito. Entonces, con esta lámina queríamos dejar claro que el síndrome ictérico va a estar presente a lo largo de la carrera, la vamos a ver con cierta frecuencia, y lo importante es que una vez que la tenemos y podemos establecer los mecanismos pre, intra o poshepático, los exámenes de ayuda diagnóstica generalmente, en su gran mayoría, nos lleva al diagnóstico definitivo. Eso sería todo de mi parte, en aras del tiempo. Estamos dejando unos minutos para las preguntas. Aquellos que quieran hacer alguna intervención o alguna duda, por favor, con el mayor gusto. Voy a pasar a dejar de compartir la